Buenas tardes, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles esta tarde de miércoles, muy fría aquí en la ciudad de South Bend y en muchos otros lugares de este país también está muy frío ahorita. El clima por todos lados, parece que hubo algo y está ahorita pues bastante frío. Así es que, hermanos, gracias a los que ya están conectados esta tarde para nuestro estudio. El tema número 3. Vamos a ir a ver el tema número 3, que se titula Cristo magnificado a través del sufrimiento. Cristo magnificado a través del sufrimiento. Estamos viendo esta serie acerca de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Es una carta que denota una bendición de parte de Dios para Pablo, de cómo él podía enfrentar diferentes circunstancias y aún así permanecer gozoso, permanecer constantemente viviendo el gozo de servir al Señor, sin importar sus condiciones, sus prisiones, sus cadenas. Esta con otras tres cartas componen el bloque de lo que se conocen las cartas de la prisión, que fueron escritas desde alguna prisión. Estas enseñanzas, hermanos, son muy importantes para la vida del cristiano, porque quizás no estemos sufriendo nosotros aquí en los lugares donde estamos, quizás no estemos sufriendo al nivel que estaba sufriendo Pablo, por supuesto, de estar encarcelado, aprisionado, de estar bajo latigazos, bajo azotes, estando bajo la supervisión constantemente de los soldados romanos. Pero toda nuestra vida, hermanos, también constantemente estamos pasando y atravesando por momentos de dificultades, tribulación. Hay enfermedad, hay dolor, a veces la situación económica no es la ideal, a veces la situación emocional, familiar, social también tiene mucho sobre nosotros y esto nos causa cierta pesadumbre, nos causa confusión y conflicto y esto pone constantemente a prueba nuestra fe como cristianos. Así es que por eso es que Pablo escribe esta carta y esta carta es muy hermosa porque se hace grande, se magnifica siempre el hecho de que la vida en Cristo es mucho más hermosa, hermanos, que cualquier otra cosa que nos pudiera pasar en la vida. Y que la vida en Cristo, a pesar de no estar viviendo una vida perfecta todavía o una vida libre de ansiedades y presiones, la vida en Cristo es preciosa, hermanos, y tenemos esperanza para nuestro futuro. Así es que vamos a ver este tercer tema el día de hoy, Cristo magnificado a través del sufrimiento. Vamos a orar si les parece y arrancamos nuestro estudio. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites para estudiar tu palabra. Gracias por cada familia que está reunida, Señor, en sus hogares alrededor de este estudio bíblico y que podamos en esta tarde, Señor, todos aprender un poquito más acerca de lo que tú tienes para nuestra vida. Señor, muchas gracias porque tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor, y aún en medio del dolor y aún en medio de las circunstancias difíciles, aquí estás. Estás con nosotros y vas guiando, Señor, nuestros pasos cada día. Habla, Señor, a nuestro corazón, habla a nuestras mentes y permite que tu palabra, Señor, no mis palabras humanas, sino tu palabra pueda llegar a cada corazón, a cada mente, a cada espíritu y que pueda hacer la obra para la cual tú la enviaste, Padre. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, dijimos que el tema, hermanos, entonces es magnificando a Cristo, magnificando a Cristo o Cristo siendo magnificado a través aún del sufrimiento. ¿Qué significa magnificar? ¿Qué quiere decir esta palabra? Sencillamente significa engrandecer. Cuando tú magnificas a alguien, lo estás engrandeciendo. Una lente, por aquí tenía yo una lupa, creo que ya se me perdió ahorita, pero las lupas ustedes las conocen, o los lentes normales. ¿Para qué usamos lentes? Si yo ahorita me quito mis lentes, con trabajos veo lo que está en mis pantallas aquí en la computadora, así es que me pongo mis lentes y magnifico las letras, ¿verdad? Hago más grandes las letras, las imágenes y puedo ver con mayor claridad. Cuando David
cuando el salmista David nos invita a engrandecer al Señor, se refiere precisamente a esto, hermanos, a que nosotros magnifiquemos el nombre del Señor. Dice que engrandeced al Señor conmigo, es la invitación de David, ¿verdad? El mismo Juan el Bautista, si ustedes recuerdan, cuando él hablaba acerca del Cordero de Dios que venía detrás de él, del cual él no era digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos, él dijo: es necesario que Él crezca, que Él se magnifique, que Él sea mayor y que yo disminuya, que yo mengüe, es la palabra que usa Juan en Juan 3:30, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, es decir, Cristo tiene que ser magnificado y nosotros tenemos que disminuir. La vida cristiana no se trata entonces, hermanos, de que nosotros seamos engrandecidos o de que nosotros recibamos reconocimientos o que nosotros seamos los que brillemos. Significa que nuestras vidas hagan brillar a Cristo, aún en medio de los tiempos difíciles. Nuestras prioridades que tenemos todos los días, Jesucristo tiene que ser el primero, el número uno. En los momentos de alegría, Cristo, hermanos, en primer lugar. Motivos de gozo, motivos de regocijo, motivos de bendición, algo sucedió hermoso en nuestra vida, Cristo es el primer lugar. Engrandecemos a Cristo a través de nuestras alegrías, de lo que recibimos, de las bendiciones. Pero también en los momentos de tristeza y de sufrimiento, Cristo tiene que ser el número uno. Cristo tiene que estar en primer lugar, hermanos. Pablo escribió también en Colosenses, si se acuerdan, dice, para que en todo Él tenga la preeminencia, es decir, Cristo tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. No importa si estamos hablando de situaciones favorables, aparentemente a nosotros, de situaciones agradables o situaciones difíciles que estemos enfrentando. Cristo tiene que ser magnificado en nosotros. Nuestro sufrimiento tiene que magnificar a Cristo. Vamos a ver el versículo 12 y 13, si me acompañan, aquí está, ok, 12 y 13 del primer capítulo de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Todavía vamos a estar con estos con el capítulo 1 por un buen rato, así es que pónganle una marquita ahí en sus Biblias. Dice el apóstol Pablo en estos dos versículos: ahí estoy, estaba yo perdido. Quiero que sepáis, hermanos, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, refiriéndose a todo lo que estaba viviendo Pablo, la cárcel y todo esto, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Vean bien estos versículos, hermanos, y pónganse en el contexto. Pablo está encarcelado en Roma, Pablo ya fue azotado, Pablo ya fue lastimado, Pablo está encadenado probablemente a un soldado, Pablo ya está desgastado porque han sido ya muchos azotes, ha sido mucho tiempo, y en medio de esa situación Pablo dice: quiero que sepan ustedes, hermanos, que todo esto que me ha sucedido, todo esto ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo minimizando lo que le está pasando a él y magnificando el Evangelio, la predicación del Evangelio. De tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, es decir, en todas las salas de justicia a las que él había sido sometido, se ha hecho notorio el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, es muy importante que todos nosotros aprendamos que servir a Dios no solamente es predicar, no solamente es pararse detrás de un púlpito, no solamente es dirigir un ministerio, no solamente es dar de comer, no solamente todos podemos servir de alguna manera.
Ha habido personas que han servido toda su vida. Yo conozco pastores, amigos, ya ancianos, algunos de ellos hermanos en Cristo y ancianos también, que a veces dicen, mira, yo lo único que puedo hacer ya ahora en el ministerio es orar. Lo único que puedo hacer es orar. Ya no puedo salir a las calles, ya no puedo salir a predicar, ya no puedo viajar, ya no puedo ir a limpiar el templo, ya no puedo escombrar, ya no puedo hacer muchas cosas. Por la enfermedad muchas veces, por la edad, están imposibilitados y dicen, lo único que puedo hacer por el ministerio es orar. Hermanos, eso es servir al Señor. Eso es servir al Señor. Cuando una persona tiene el concepto de que independientemente de las circunstancias que esté viviendo, todavía puede servir al Señor y todavía tiene una participación dentro de la obra de Dios, del ministerio, eso es magnificar a Cristo, aún a pesar de lo que estemos pasando cada uno de nosotros. Fíjense bien lo que dice aquí Pablo en estos dos versículos. Pablo estaba en una celda, que aunque era una casa alquilada, como dice Hechos, perdón, los últimos capítulos de Hechos, vivía en una casa alquilada, pero aún así él estaba bajo arresto, lo tenían arrestado. No era un calabozo ya lo habían sacado de los calabozos, estaba en una casa, pero estaba rodeado todo el tiempo de soldados romanos. Los soldados lo tenían custodiado. Es muy probable, de acuerdo a la historia y de acuerdo a cómo se acostumbraba en aquel entonces, que él se mantuviera con una cadena en su mano o en su pie, una cadena larga, amarrado a un soldado. Y estos soldados hacían guardias de 6 horas. A las 6 horas venía otro soldado y se cambiaba por el anterior. Así es que las 24 horas tenía vigilancia. No era fácil para Pablo poder estar en esa circunstancia, cuando su visión y su deseo era andar por todos lados llevando el evangelio de Jesucristo. Pero fíjense algo muy interesante en estos dos versículos. Primero, el versículo 12, hay una nota, hay una exclamación de triunfo que Pablo expresa. Dice, quiero que sepáis, es decir, hermanos, yo quiero que ustedes tengan esta certeza, que tengan esta seguridad. Y esto es una forma como de llamar la atención, ¿verdad, hermanos? Atención, pónganme atención. Quiero que sepan, les dice, ¿verdad? Inmediatamente capta la atención de sus lectores. Con un término afectuoso, hermanos. Pablo usa mucho esta expresión y aquí en esta carta de Filipenses es cuando empieza a llamarle hermanos a todos los cristianos. Es de las primeras cartas donde él empieza a llamar hermanos y hermanos y hermanos y empieza a hablarle a los hermanos en Cristo. Y les dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el beneficio, para el progreso del evangelio. Pablo escribe para notificarle a los hermanos de Filipos que están atribulados, que todo lo que había sucedido, todo lo que estaba viviendo, se había transformado en una bendición. El evangelio seguía produciendo. Había ahora resultados positivos. ¿Cuáles son estos resultados positivos? Bueno, pues cada soldado, hermanos, que custodiaba a Pablo, que eran por turnos de 6 horas, como les dije ahorita, cada soldado podía ser su verdugo. Es decir, cada soldado tenía la autoridad de que si ellos veían algo mal, veían algo raro, pensaban que algo estaba sucediendo mal con los prisioneros, ellos tenían todo el derecho y la obligación de matarlos inmediatamente. Así es que esos soldados eran verdugos. Eran sus verdugos, pero Pablo no los estaba viendo como unos verdugos. Pablo estaba viendo en cada uno de esos soldados a un oyente, a alguien que estaba para recibir la palabra de Dios, para recibir el evangelio. Así es que cada 6 horas que llegaba ese soldado y que llegaba el tiempo de quitarle la cadena a un soldado y amarrarse el otro y Pablo seguir amarrado ahí, cada 6 horas Pablo tenía público diferente, encadenado, pero él podía ver en cada uno de estos soldados una familia representada, un grupo de nuevos posibles creyentes. Yo me imagino que algunos de estos soldados
pudieron encontrar el camino de la salvación y pudieron encontrar a Cristo por el gozo de vivir de Pablo, cuando él reflejaba, porque él estando en esa casa, dice Hechos 28, que no había ningún impedimento, que la gente venía, lo visitaba, oraba por la gente, sanaba a la gente. Los soldados lo estaban viendo, hermanos. Los soldados eran testigos de lo que estaba sucediendo. Así es que cada soldado era un verdugo, pero al mismo tiempo también era alguien que estaba escuchando la palabra de Dios. ¿Qué manera de ver la vida, hermanos? ¿Qué manera? Ojalá todos podamos entender y ver un poquito esta situación. ¿Cuántas veces tenemos nosotros personas, los que están en los trabajos, verdad? Ay, otra vez, ay, me tocó el turno con este compañero de trabajo que, ay, es una lata, es un fastidio, este señor, esta señora, no sé cómo me pudiera. Hay dos opciones, hay dos opciones. O vemos a esas personas como, como algo que nos está molestando, una causa de molestia, una causa de desagrado a nosotros, una causa de enojo, de enfado, o los podemos ver como una oportunidad de que alguien escuche la palabra de Dios o vea el comportamiento de un hijo de Dios, cómo se comporta aún en medio de las situaciones difíciles. Qué manera diferente de ver la vida, ¿no? Con Pablo. Pablo no veía las cadenas, por supuesto. Pablo lo que veía era la oportunidad que tenía de hablar. Pablo no veía que el compañero de trabajo que le pusieron, o el compañero de escuela, o la persona que le tocó que lo atendiera, era la persona que más mal le caía. Pablo veía una oportunidad de poder hablar, de poder compartir el evangelio de Jesucristo. Pablo no veía una derrota estando en la cárcel. Pablo no se sentía derrotado. Pablo no sentía que su ministerio había terminado. Las cadenas para él solamente eran una circunstancia. Él lo que veía era la victoria del evangelio. Hermanos, esta es una diferencia muy grande de ver la vida. Muy grande. Muy grande. Todos los días ustedes pueden ver en las redes sociales de esos mensajitos, ¿verdad? Que se mandan. Y yo se los digo porque pues, yo los veo. Y ahorita es lo que todo mundo ve. Esos pensamientos así positivos y que no veas las nubes, sino que la luz que viene después y todo eso. Pero esto no es nada nuevo, hermanos. Esto no es nada nuevo. El asunto no es que veas lo mejor de las cosas. Lo mejor es que veas ¿qué es lo que Cristo, qué es lo que Dios quiere hacer en bien del beneficio? Recuerden este pensamiento. Nuestro sufrimiento, sea cual sea, nuestro sufrimiento tiene que magnificar a Cristo. Cristo tiene que ser en primer lugar y Cristo tiene que ir delante de nosotros. En lo adverso, siempre debemos de buscar nosotros resultados positivos, hermanos. Resultados positivos. Hay un poema que menciona el doctor Charles Swindoll en un libro, un poema escrito por una hermana llamada Ella Wheeler. Y me gustó mucho lo que pone en este libro. Este poema se llama Los vientos del destino. Y es una parte de este poema dice: un barco se dirige al este y otro se dirige al oeste, con los mismos vientos que soplan. Son los mismos vientos que soplan. Unos van para el este y otros van para el oeste. Es la posición de las velas y no los vientos lo que nos dice hacia dónde vamos. Como los vientos del mar son los caminos del destino, mientras viajamos a lo largo de la vida. Es la disposición de un alma, lo que dice su meta, y no la calma o la contienda. La vida, hermanos, va a seguir soplando. Los vientos van a seguir soplando. Los problemas financieros van a seguir existiendo. Los problemas de salud van a seguir existiendo. Las traiciones y las situaciones desagradables que otras personas puedan producir van a seguir existiendo. La muerte física va a seguir existiendo. El dolor que experimentamos por la separación de seres amados, de seres queridos,
por situaciones que no podemos controlar. Todo eso va a seguir existiendo, hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Son los mismos vientos que enfrentan los que no conocen a Cristo y los que conocemos a Cristo. Son los mismos vientos que la vida nos va a estar impulsando a unos y a otros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es hacia dónde apuntamos nuestras velas. Las podemos apuntar hacia la amargura, hacia el rencor, hacia el fracaso, o las podemos apuntar a manera de que nuestra vida pueda magnificar a Cristo a pesar de las situaciones que estamos viviendo. Quiero que sepáis, hermanos, dice Pablo, que las cosas que me han sucedido, los vientos que para mucha gente serían contrarios, que para mucha gente serían vientos desagradables, vientos de fracaso, vientos de dolor, vientos difíciles. Todas las cosas que me han sucedido, más bien han redundado para que el Evangelio siga progresando. Hermano, ¿qué hicimos con la última situación difícil que pasó en nuestra vida? ¿Qué bendición, qué resultado trajo, qué progreso del Evangelio encontramos o nosotros pudimos llevar al Evangelio a través de algo difícil que nos pasó? La última vez que fracasamos quizás en un negocio, la última vez que tuvimos una derrota emocional probablemente, ¿en qué se benefició el Evangelio de Jesucristo? Hermanos, si lo que nosotros vivimos todos los días, si lo que enfrentamos todos los días no redunda en el progreso del Evangelio, es que no hemos puesto a Cristo como nuestra prioridad de vida. Ponemos a Cristo cuando las cosas nos salen bien, ¿verdad? Uy, todo está bonito, todo está bien, qué bueno, gloria a Dios, aleluya, venimos al templo, nos comprometemos a la iglesia, nos doblamos de rodillas, todo está bonito, feliz, salimos contentos. Pero cuando las cosas no soplan, los vientos no soplan como quisiéramos que soplaran, ¿en qué redunda el Evangelio de Jesucristo? ¿Fracasaste en algún negocio? ¿Y en qué se benefició el Evangelio de Jesucristo? ¿Saliste mal de una situación? ¿Y en qué se benefició el Evangelio de Jesucristo? La crisis del 2008, la crisis inmobiliaria que azotó este país de una manera espantosa, me hizo a mí fracasar personalmente en mis negocios. Fracasé, quedé en bancarrota, tuve que cerrar mi negocio. ¿Y en qué redundó eso al Evangelio de Jesucristo? Pues que aquí estoy. Ahora estoy pastoreando una iglesia, estoy trabajando y estoy predicando el Evangelio con más libertad y con más soltura que como lo hacía antes, ¿verdad? Siempre, todo lo que sucede en nuestra vida tiene que redundar para el bien del Evangelio. ¿En qué redundó para el bien del Evangelio la muerte de Esteban, por ejemplo, ahí en el libro de Hechos? Esteban estaba muriendo, Esteban lo estaban apedreando, pero Esteban se convirtió en una huella imborrable en la memoria de Saulo de Tarso. Porque dice el capítulo 4 de Hechos que cuando estaban matando a Esteban, el joven Saulo consentía en su muerte, y cuando murió dice que trajeron las ropas de Saulo de Esteban a los pies de Saulo de Tarso. Imagínense hermanos, a Pablo cuando predicaba, cuando defendía con esa ferocidad el Evangelio. Imaginen en la noche que de pronto en sus sueños volviera a recordar cómo Esteban estaba muriendo. Viendo cómo Esteban, en vez de quejarse, decía: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios en su reino. El sufrimiento de Esteban, hermanos, redundó en el progreso del Evangelio. El Evangelio, hermanos, nuestro sufrimiento debe de animar a otros a testificar de Cristo. Nuestro sufrimiento, lo que nosotros vivimos, debe animar a otros a testificar. Este fue otro de los resultados del sufrimiento del apóstol Pablo. Miren lo que dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, no todos, pero la mayoría de los hermanos, cobrando
ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La condición de Pablo, su espíritu de lucha, su tenacidad, su denuedo que tenía, hacía que otros sintieran ánimo de seguir adelante y participar como nunca a lo mejor antes lo habían hecho, ¿verdad? Ahora, no todos se contagiaron de esto, por eso dice Pablo aquí, la mayoría de los hermanos se animaron a testificar, viendo lo que yo estoy pasando y cómo le estoy echando ganas, la mayoría se animaron a participar, pero hubo unos que no. La mayoría no dice todos, no es una totalidad. Hubo algunos que no se animaron, hermanos. Hubo algunos que prefirieron seguir indiferentes, prefirieron seguir apáticos, prefirieron seguir haciéndose a un lado, a pesar de que Pablo predicaba con tanto entusiasmo y a pesar de que Pablo les hablaba de todo lo que estaba sucediendo, a pesar de que Pablo estaba tratando de, en medio de sus prisiones y sufrimientos, animar a los hermanos. Quizás hubo algunos que se quedaron indiferentes, que se quedaron indolentes, que no quisieron participar de lo que Pablo estaba haciendo. Así es que, hermanos, este es otro resultado del sufrimiento de Pablo, ¿verdad? Su condición, su espíritu, su tenacidad. Otros se animaban a seguir adelante, pero algunos quizás debieron decidir permanecer indiferentes. La pregunta aquí es, ¿a qué grupo pertenecemos nosotros? ¿A los que se animan? ¿A los que al ver a otros cristianos esforzándose, poniendo todo de su parte para predicar, poniendo todo de su parte para que el evangelio siga adelante en el progreso del evangelio y echándole ganas y cansándose y animándose? Algunos otros deciden permanecer apáticos, hermanos? ¿A qué grupo de cristianos vamos a pertenecer cada uno de nosotros? Debemos de preguntarnos esto. Nosotros debemos de ser personas que contagiemos salud, que no contagiemos enfermedad. No podemos estar contagiando apatía, indiferencia. Cuando hablamos, nos expresamos mal. Oye, ¿vas a ir a la iglesia? Ay, no, a mí ya me aburrió la iglesia, yo ya no quiero, es que ahí, que los chismes, que... Y empezamos a contagiar a otros. Hermanos, las cosas malas se contagian como lepra, o si quieren un término moderno, se contagian como el COVID. Las emociones negativas, las situaciones personales, las luchas personales, el desánimo, la apatía, son más contagiosas que el coronavirus, hermanos. Y mucha gente en las iglesias se contagia de esto. Mucha gente se llega a contagiar, muchos cristianos. Y en vez de querer contagiar salud, en vez de contagiar ánimo, desafío, pasión por la obra de Dios, muchas veces estamos contagiando enfermedad. ¿Qué es lo que estamos contagiando nosotros? ¿Qué es lo que estás contagiando tú personalmente? ¿Qué es lo que estoy contagiando yo? Espero que todos estemos tratando de contagiar ánimo. Yo me desvivo predicando, me desvivo estudiando y yo quisiera que todos siguieran ese ejemplo, ¿verdad? Pero a veces ves gente que está indiferente, gente que no le interesa, gente que por más que prediques, es gente que no le interesa seguir. Pero también hay gente, como dice aquí Pablo, la mayoría de los hermanos, dice, cobró ánimo y se puso también a trabajar y se atreven mucho más. Ahora, entendamos esta situación que dice aquí Pablo, se atreven mucho más. Aquí, si sales a predicar, lo más feo que te puede pasar es que te cierren la puerta o que te digan, no, no tengo tiempo ahorita, gracias. Estos hermanos, cuando dice que se atrevieron a predicar, hermanos, literalmente dice, se atrevieron a poner sus vidas en riesgo. Literalmente ponían sus vidas en riesgo cuando ellos decidían predicar la palabra sin temor. ¿Por qué sin temor? Porque tenían miedo de que los mataran. Si ellos predicaban, los mataban. Hermanos, actualmente hay países, estoy hablando del año 2021,
Hay países en África, hay países en Medio Oriente, hay países en Asia que están matando cristianos. Hay lugares en México, si no quieren ir tan lejos. Hay lugares en México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Hay lugares donde están persiguiendo y matando cristianos por hablar, por predicar el evangelio. Hay gente que todavía hoy, porque a veces hablamos del tiempo de la persecución, allá, cuando Pablo, cuando los romanos, cuando hermanos, pero la persecución no ha terminado. A lo largo de 20 siglos, la iglesia ha sufrido persecución y al día de hoy sigue sufriendo persecución. Sigue sufriendo persecución. Muchos países, muchos lugares en el mundo siguen sufriendo persecución los cristianos. Y cuando vemos este versículo que dice Pablo, se atreven mucho más a hablar. Cuando están viendo que a mí ya me azotaron, estoy en la cárcel, muchos cristianos se toman valor y empiezan a predicar sin temor, literalmente, sin miedo a ser ejecutados, a ser atravesados por las espadas romanas. Hermanos, nosotros ¿a qué le tenemos temor cuando predicamos a Cristo? ¿A qué le tenemos temor cuando abrimos nuestra boca en el trabajo, en la fábrica, en la oficina, en la escuela, donde estemos? No, me da temor predicar. ¿A qué le podemos tener temor? ¿A que se burlen de nosotros? ¿A que nos ignoren? ¿A que nos digan algo en contra de nosotros? ¿A eso le podemos tener temor? ¿A que después ya no podamos nosotros participar de las cosas que toda la gente participa? Porque dice, no, es que si yo les digo que soy cristiano, después yo ya no puedo ir a tomar con ellos, ya no puedo decir chistes groseros, ya no puedo estar viendo a las muchachas o a los muchachos. ¿A qué le tenemos temor? ¿A qué le podríamos tener temor nosotros? ¿Qué es lo que nos puede impedir predicar a Cristo en este tiempo a nosotros? Vamos adelante. Nuestro sufrimiento debe proveer otro medio para que el Señor pueda obrar. Nuestro sufrimiento debe de proveer otro medio para que el Señor pueda obrar. Es decir, no nada más nosotros vamos a predicar. Cuando nosotros pasamos por una situación difícil, podemos dejar también que otros sigan predicando el evangelio. Pablo se tuvo que quedar en la cárcel, pero eso abrió la puerta para que Timoteo, Tito, Filemón, para que todos ellos pudieran predicar a Cristo, ¿verdad? Él se tuvo que quedar ahí, pero los demás siguieron predicando. Juan siguió predicando. Muchos de los discípulos nuevos siguieron predicando. Fíjense lo que dicen los siguientes versículos, del 15 al 19. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, es decir, a ver quién puede más, ¿verdad? No sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. En estos versículos, hermanos, Pablo está hablando acerca de que había gente que estaba predicando no precisamente con una buena intención. No todos los predicadores tenían la misma motivación que Pablo, ¿verdad? Algunos estaban predicando solamente por contención. ¿Qué significa esto? Algunos decían, les empezaron a decir a las iglesias, si Pablo realmente estuviera predicando la verdad y lo que Pablo ha estado hablando, no debería de estar en la cárcel. A Pablo le pasó eso por no predicar, por no hablar lo que debería de hablar correctamente.
yo sí les estoy hablando la verdad. Cuidado, allá había contención. No podemos señalar que aquella iglesia esté predicando mal, solo porque no predica como yo. O que aquella iglesia que está pasando, aquel pastor, hermano, que está pasando una situación diferente a la mía y su ministerio es diferente, no por eso quiere decir que no esté predicando el evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos también a criticar a otras personas que están predicando a Jesucristo. Algunos señalaban a Pablo por su condición en la cárcel, pero otros predicaban de buena voluntad, aunque no lo hicieran igual. No era la misma predicación, no era la misma forma de predicar quizás, pero ellos tenían puesta la mirada en Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros estamos enfrentando una situación difícil, y déjenme hablar esto porque veo que hay hermanos, hermanas de otras iglesias, y gracias por estar con nosotros, hermanos, ojalá sea de bendición para esto. Yo mismo a lo largo de mi vida hemos pasado por muchas situaciones, hemos visto iglesias dividiéndose, iglesias lastimándose, iglesias que han pasado situaciones que quizás no debieron haber pasado, pero pues pasaron, ¿verdad? Ya no lo podemos negar. Muchas iglesias, muchos pastores, líderes, hermanos, constantemente han caído en este choque, en este confrontamiento constante. Señalar porque aquel hermano le fue mal, es que aquel se divorció, aquel se separó, aquel le pasó esto, aquel le sucedió aquello otro, y pensamos que entonces nosotros ahora podemos estar en una buena posición para juzgar lo que pasó con otra persona, con otra iglesia. Hermanos, no podemos caer en esta situación. Algunos predicaron por contienda, algunos, dice Pablo aquí, lo hicieron de buena voluntad. Algunos lo hicieron por contención, no sinceramente, y dijeron, no, yo voy a poner mi propia iglesia porque yo creo que yo tengo la verdad y yo puedo establecer mi propia iglesia, así es que con permiso, pastor, me voy con un grupo de gente y me voy a poner mi iglesia. ¿Estuvo mal? Podríamos decir que sí, está mal, es inmoral, no podemos estar dividiendo iglesias. Sin embargo, ya están las iglesias ahí. Ya están las iglesias ahí. No podemos seguir criticándonos, no podemos seguir tratando de predicar por contención, no podemos seguir tratar de predicar, de seguir predicando solamente para demostrar que nosotros teníamos la razón y que nosotros éramos mejores que los otros. Tenemos que predicar sencillamente para que las almas vengan a Cristo. Cuando yo llegué aquí a la iglesia en South Bend, yo en la visión que Dios nos puso para la iglesia, que yo sentí de parte de Dios, yo le he dicho a la iglesia, nuestra visión es convertirnos en la iglesia de mayor influencia dentro de nuestra comunidad. Y algunos hermanos, yo escuché comentarios que dijeron, pero este pastor es muy pretencioso, este pastor es un egoísta, es presumido. Ay, si quiere tener la iglesia más grande, quiere tener la iglesia más bonita, quiere tener... No, jamás dije eso. Yo jamás hablé ni de números, ni de qué bonita iglesia, ni de que íbamos a tener el mejor equipo, ni que íbamos a ser los mejores en todo. Yo dije que quería que nuestra iglesia fuera la que tuviera mayor influencia dentro de nuestra comunidad. No es asunto de demostrar quién es mejor. No es asunto de demostrar que esta iglesia es mejor que aquella otra. No es asunto de demostrar que este pastor es mejor que aquel otro. Que porque allá son poquitos y acá son muchos, entonces esta iglesia es mucho mejor porque allá son muy poquitos. Porque allá tienen equipo de sonido de tal marca y aquí la tienen de tal marca. Hermanos, eso no tiene nada que ver. Y no podemos ponernos como iglesias, como cristianos, como líderes, a criticar una iglesia u otra. ¿Verdad? Dice aquí Pablo, de todas maneras, el evangelio se está predicando. El evangelio está alcanzando a más gente. Esa tiene que ser la motivación. Esa tiene que ser solamente la mirada de todos nosotros. Si alguno lo está haciendo por contención o porque quiere ser mejor que los demás o quiere demostrarse a sí mismo que lo puede hacer mejor, está bien, pero que el evangelio sea predicado. Eso es lo que importa. Y Pablo está hablando esto.
que lo que hemos pasado, que lo que hemos vivido, nuestro sufrimiento debe de proveer otro medio para que el Señor pueda seguir obrando. Si yo fracasé, si yo hice las cosas mal, si las cosas no me salieron bien, bueno, pues que ahora venga otro, ¿verdad? Que ahora venga otro para que el Señor siga obrando. Yo hablando en una reunión de pastores hace un par de años atrás, con todos los pastores, uno de los puntos en los que yo hablé con ellos, dije, hermanos, tenemos que tener la capacidad como pastores de decir, hasta aquí llegué, hasta aquí di, ya no puedo dar más, ya no me siento capaz de seguir atendiendo a mi iglesia, no puedo aferrarme, no puedo aferrarme a la iglesia sabiendo que mis capacidades, que mis limitaciones humanas van terminando. Tengo que proveer el medio para que otro pueda predicar el evangelio, para que Dios siga obrando. Muchas iglesias se han estancado porque los pastores se quedan por décadas y décadas y décadas y no dan lugar a una nueva generación, no dan lugar a una nueva forma de seguir predicando el evangelio. Tenemos que ser sabios y esa es mi oración al Señor y mi dilema delante de Dios. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Verdad? Los años van pasando y van pasando y cada vez te vas desligando más de la situación real de la gente y de la situación que se está viviendo ya con la nueva generación. Cada vez uno se siente más desligado. ¿Cuándo es el tiempo? Tiene que llegar y dejar que otros tomen también nuestro lugar. Bueno, vamos a brincarnos un poquito, estamos en el versículo 19, la próxima semana vamos a ver del 20 en adelante, pero en este mismo tema 3, porque es parte de la misma idea, vamos a ver versículos 29 y 30, hermanos, 29 y 30. Nuestro sufrimiento debe aceptarse como un medio de fortaleza y madurez, como un medio de fortaleza y madurez. Ahora, escúchenme por favor tantito, hermanos, denme tantito su atención. Quiero que sepáis, hermanos, dice Pablo, para llamar la atención, ¿ok? Quiero que sepáis. Cuando hablo yo de sufrimiento, cuando estoy hablando de sufrimiento, no estoy hablando de volvernos mártires. No estoy hablando de que, pues ahora vamos a estar todos sufriendo y vamos a estar todos ahora constantemente en sufrimiento y en silicio y ceniza, porque pues Dios quiere que suframos y si me pegan, pues que me peguen, porque Dios quiere que... No estoy hablando de esto, hermanos, no estoy hablando de esto. Por favor, ojalá entendamos todos el concepto. Cuando estamos hablando de sufrimiento, es lo que les dije hace ratito. Todos los cristianos y no cristianos, todas las personas, toda la humanidad, estamos dentro del mismo mundo, sujetos a las mismas leyes, sujetos a los mismos vientos de maldad, a los mismos vientos de pecado, a los mismos vientos que nos pueden traer por un lado alegría, o por otro lado nos pueden traer aflicción y perturbación a nuestras vidas. Todos estamos viviendo eso. Ahora, lo que estamos hablando, cuando hablo de sufrimientos, para que no vayan y se me cuelguen a la cruz ahorita, cuando hablo de sufrimiento es todas las cosas que vivimos de manera normal como seres humanos. El ser cristianos no nos exime de situaciones difíciles, ¿verdad? ¿Hay cristianos que están sufriendo? Pues por supuesto que sí. Hemos perdido como cristianos a gente amada nuestra en medio de esta pandemia, por supuesto que sí. Nos ha dolido, hemos llorado a lo largo de estos meses por personas cercanas a nosotros, familiares, amigos, conocidos, que han partido con el Señor. Hermanos, por supuesto que sí. A eso me refiero, y a eso se está refiriendo precisamente Pablo. No es el asunto solamente de que ahora nos convirtamos en mártires, ¿verdad? Y andemos con la cara triste y nos pongamos un velo negro y andemos, es que estoy sufriendo, yo sufro por la causa de Cristo, es que como sufro porque, me pegaron, y bueno, por la causa. No estoy hablando de este tipo de fanatismo religioso. Estoy hablando de enfrentar las situaciones que vienen a nuestras vidas. Espero que entendamos esto. Si lo entendemos, mándenme por favor unos likes para ver si estamos ahí todos de acuerdo.
Ok, sí los veo ahí, gracias. Espero que manden unos likes ahí para saber que estamos ahí. Entonces, vamos a ver estos dos versículos para terminar nuestro estudio de hoy. Versículos 29 y 30. Como les dije, la próxima semana vemos del 20 al 30 también, pero vamos a ver esta idea que tiene nuestro estudio de hoy. Nuestro sufrimiento, las situaciones adversas que vivimos todos los días, debemos aceptarlo como un medio de fortaleza y de madurez. Estos versículos dicen, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, es decir, que pasemos situaciones difíciles por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora ustedes oyen que también lo hay en mí. ¿Ok? A ustedes les es concedido por la causa de Cristo no solamente creer, sino también padecer. Pablo lo veía como una oportunidad, como parte de creer, como parte de su fe, como parte de su madurez en Cristo. Pablo veía la situación de padecer también por Cristo, como un complemento de Cristo. Muchas veces descuidamos este punto, hermanos. Y ojalá veamos esto. Hay causas en el sufrimiento cristiano. Hermanos, muchas veces, este es un tema que no queremos abordar y que no nos gusta abordar y que los pastores muchas veces evaden y que muchas veces le dan la vuelta a este tema del sufrimiento cristiano, hermanos. Tenemos que entender que el Evangelio no es un cuento de hadas. Mucha gente vino al Evangelio porque le dijeron, Cristo es la solución a todos tus problemas. ¿Falso o verdadero? Verdadero, por supuesto. Verdadero, por supuesto. ¿El Señor es nuestra solución? Claro que sí. Cristo es la respuesta. Sin embargo, no es la respuesta o no es lo que Cristo quiere para nosotros o que nos ofrece una vida color de rosa, una vida totalmente libre de aflicciones. No. Las respuestas del Señor tienen que ver con aceptar su voluntad, tienen que ver con desarrollar nuestra madurez y tienen que ver con cómo enfrentamos el sufrimiento en la vida como cristianos. ¿Cómo enfrenta el sufrimiento una persona que no conoce a Cristo? ¿Y cómo lo enfrenta un cristiano? Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Y este es un tema que tenemos que hablar. El Señor Jesús ofreció un grande galardón a sus fieles seguidores que han estado dispuestos a dejar atrás casa, hermanos, padres, hijos, tierras por causa de Él y del Evangelio. Pero en medio de esas promesas también incluye persecuciones. La persecución es una promesa de parte de Dios. ¿Cómo? Yo quiero las promesas que dicen que yo voy a estar contigo, que yo te voy a sustentar, que yo te voy a proveer, que el Señor es mi pastor, nada me faltará, y cuando te caigas yo voy a estar aquí para levantarte y vas a estar conmigo toda la eternidad. Amén, queremos todas esas promesas. Pero dentro de todas las promesas, hermanos, el Señor también nos prometió persecuciones, aflicciones, tribulación. Son parte de las promesas de Dios. Son parte de las promesas de Jesús. Pero nos cuesta trabajo aceptar esa idea. No, ¿cómo va a ser una promesa si el Señor dijo que solamente Él quiere dar cosas buenas para nosotros? Si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Dios les dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Está bien. Está bien. El Padre quiere cosas buenas para nosotros, sí. La persecución, la tribulación, el tiempo difícil, hermanos, también son parte del paquete de promesas que Dios tiene para nosotros.
Porque las promesas tienen el fin, el propósito de afirmar nuestra fe, de fortalecernos, de poner un cimiento, de probar que el Evangelio ha entrado a nosotros de una manera contundente, que somos capaces, que somos dignos de recibir la palabra y de guardar la palabra, que somos dignos de contender ardientemente por la fe. Y eso no llega solamente porque se multipliquen los panes y los peces. Eso tiene que llegar también juntamente con los tiempos de tribulación, con los tiempos de aflicción. Tenemos que vivir y tenemos que aprender a confiar que en medio de esas promesas y esa tribulación también son parte de las promesas de Dios. ¿Cuáles son? Rapidito vamos a ver en 2-3 minutos. ¿Cuáles son las causas del sufrimiento cristiano? Número 1, podemos estar sufriendo porque no hemos podido reconocer nuestro propio fracaso por no juzgar el pecado en nuestra vida. Eso puede ser una causa de sufrimiento. Estamos sufriendo porque no hemos tenido la capacidad de reconocer que hay pecado en nuestra vida, en nuestra propia vida. No estoy juzgando a los demás. Hablo de la mía. Yo tengo que juzgar si yo estoy siendo recto delante de Dios. Ahora, no todo el sufrimiento viene por causa de pecado. Por supuesto, Pablo no estaba en la prisión porque él había pecado delante de Dios, ¿verdad? Él no estaba sufriendo por no juzgar el pecado en su propia vida. Tampoco era la razón por la que Job sufrió tanta pérdida y fue objeto de dolor y tristeza. El mismo Señor Jesús también sufrió lo indecible, como dice Hebreos, pero nunca fue por el fracaso de no poder juzgar su propio pecado. Él nunca pecó. Él sufrió por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. Pero en el pueblo de Dios, en medio de nosotros, hermanos, hay hermanos que están sufriendo las consecuencias de su propio fracaso por no enjuiciar con severidad su vida desobediente, su vida libertina, la fe fingida. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, como dice Pablo a Tito y a Timoteo. Pablo se refiere a esto cuando exhorta a los corintios a probarse cada uno a sí mismo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hermano, ¿cuál es la causa de tu sufrimiento? ¿Por qué estás pasando una situación difícil? Primero tenemos que descartar que no sea a causa de pecado mío. Que yo mismo estoy sufriendo porque yo me metí en esta. Estoy sufriendo las consecuencias de mi propio pecado. Tengo que arrepentirme, por supuesto. Tengo que pedirle perdón al Señor. Tengo que remediar lo que estoy haciendo mal y tengo que seguir adelante. Esa es una de las causas del sufrimiento cristiano. Ahora, tú no puedes decir, cómo sufro por eso. Hermano, estás viviendo una vida de adicciones, estás robando, estás transando, estás siendo deshonesto, estás sembrando chismes por acá, por allá. No le eches la culpa a Dios del sufrimiento, ni digas que ese sufrimiento Dios te lo mandó para que redunde en progreso del Evangelio. No, ese no es el sufrimiento por el cual el Señor se va a glorificar. Tenemos que descartar la raíz de pecado. Segunda causa por la cual puede venir el sufrimiento cristiano. Puede ser un medio para adquirir una experiencia espiritual. Romanos 5 dice que Pablo se gloriaba en sus tribulaciones, pues ellas producían paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es mucho más fácil para una madre consolar y animar a otra que ha perdido a su hijo cuando a ella le ha pasado la misma situación. Esto habla de empatía, hermanos. Muchas veces nosotros sufrimos, no entendemos el sufrimiento. Y yo se lo he dicho a muchas personas. Yo sé que hay personas que han sufrido mucho, personas que sufrieron la pérdida de un hijo, padres que sufrieron la pérdida de un hijo. ¿Qué les dices? ¿Cómo los consuelas? Qué difícil es. Sin embargo, esa terrible pérdida, ese sufrimiento humano, hermanos, se puede convertir en un medio
para bendecir a otros. Padres cristianos que han sufrido la pérdida de un hijo tienen mayor capacidad para poder entender y compartirle el amor de Dios a otra persona que ha experimentado lo mismo. Esa es la mejor consejería que puede haber, hermanos. Muchas personas vienen con nosotros los pastores. Pastor, tengo esta situación. La entendemos, por supuesto, desde el punto de vista espiritual. Pero yo muchas veces busco a alguien de la iglesia que yo sé que pasó la misma situación y le digo, mira, vale más que platiques con esta persona porque te va a ayudar mucho. Yo recuerdo cuando invité una vez a mi casa a cenar a un predicador que estaba en la ciudad y yo lo admiraba mucho. Algunos de ustedes quizás lo conocen, a Joe Rosa, al hermano Joe Rosa. Lo invité a mi casa a cenar. Le dije, oye, te invito a cenar. Me dijo, sí, claro, vamos. Y ya cuando iba a ir por él, me dijo, oye, ¿puedo llevar una pareja que está aquí conmigo en el Instituto Bíblico, allá en Puebla? Andan conmigo y pues los quiero invitar. Sí, claro, tráetelos, que vengan aquí a la casa. Esa pareja eran los hermanos Mejía, Jorge y Lisette Mejía, en aquel entonces, estoy hablando más de 30 años. Y cenamos y todo. Yo invité a este pastor a mi casa, porque yo estaba pasando situaciones difíciles en la iglesia y yo quería su consejo, yo quería platicar con él y yo quería desahogarme con él y yo quería que él, como con más experiencia, pues me aconsejara y me consolara y me dijera qué es lo que podía yo hacer en mi situación. Y él trajo a este matrimonio porque él sabía lo que yo estaba viviendo. Así que cuando acabamos de cenar y yo iba a empezar a echar mi rollo con el pastor Joe Rosa, él me dijo, mira, Jorge Mejía está pasando y está sufriendo exactamente lo mismo que tú, pero él allá en Hermosillo, Sonora. Platiquen ustedes. Es más fácil y van a encontrar mejor consuelo en el Señor si platican ustedes, se muestran sus heridas y sus cicatrices y ustedes van a tener mejor. Y él se fue a la sala a ver la televisión. Mi idea era platicar con este pastor. Y él me puso en contacto con otra persona que estaba pasando las mismas situaciones que yo. Por supuesto que fue mucho más sabio eso, porque Jorge y yo pudimos platicar y pudimos entender y pudimos llorar juntos y con nuestras esposas y poder amar al Señor más y unirnos más a través de la prueba que estábamos viviendo. Así es que muchas veces, hermanos, el sufrimiento es un medio para poder adquirir experiencia espiritual. Otra causa del sufrimiento cristiano es que puede ser un instrumento para prevenir el pecado que puede haber en nuestra vida. ¿Se acuerdan del aguijón del que hablaba Pablo? Que dice Pablo que a causa de las revelaciones que él había tenido de parte de Dios, Dios le había puesto un aguijón, dice un mensajero de Satanás, que me abofetea, dice, para que no me crezca yo. Hermanos, lo que Pablo vio, lo que Pablo recibió, lo que Pablo pudo percibir de parte de Dios fue algo tremendo. Cualquiera oye, si aquí algún pastor, porque dice que Dios le habló y le reveló, ya camina que siente que ni el piso lo merece. No sé si han visto por ahí algunos videos de predicadores. Vi uno allá en un país en África, de un predicador, oye, que no, era el profeta, el apóstol. No podía pisar el piso lleno de pecado de ese pueblo. Y toda la gente iba poniendo su ropa, los hermanos se quitaban sus sacos y los iban poniendo en el suelo para que el pastor aquel fuera pasando y pisando hasta que llegara a la iglesia. Hermano, imagínense lo que hubiera hecho Pablo de haber recibido lo que había recibido. Así es que muchas veces el sufrimiento, hermanos, el sufrimiento es un instrumento para prevenir el pecado. Muchas veces cuando creemos, nos estamos creyendo demasiado. Muchas veces Dios nos tiene que abatir, Dios nos tiene que humillar para que entendamos que no se trata de nosotros, que se trata de Él. Y que Él tiene que ser magnificado en nosotros, o muchas veces nos hace pasar por alguna situación difícil para prevenir que nosotros caigamos en algo peor. Así es que esta causa del sufrimiento cristiano.
puede ser un instrumento para prevenir el pecado en nuestra vida. Y por último, para aumentar la efectividad de nuestro testimonio. Es decir, tenemos que ser puestos a prueba para que podamos ser más efectivos en nuestro testimonio como cristianos. No se trata, cuando estamos pasando una situación difícil, hermanos, un momento de dolor en nuestras vidas, no es ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué? Hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia. ¿Por qué el Señor se llevó a mi hijo? ¿Por qué el Señor me quitó a mi madre? ¿Por qué el Señor hizo que se me fuera el trabajo? Hay una diferencia muy grande al preguntar, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Qué es lo que quieres que brote de mí a partir de este momento tan difícil, tan doloroso que estoy experimentando? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué es una queja? ¿Por qué es un reclamo? ¿Por qué es una pregunta inquisitiva que trata de buscar, de demandar una respuesta, una solución? ¿Para qué? Habla de disposición. ¿Para qué? Habla de humildad. Habla de reconocimiento. Habla de sometimiento. ¿Para qué, Señor, estoy pasando esta situación? ¿Para qué me corrieron del trabajo? ¿Para qué me quitaron mi carro? ¿Para qué, Señor, me quedé sin sustento para mi familia ahorita? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Cómo te quieres glorificar? ¿Qué es lo que quieres hacer, Señor, a través de mi vida? Las persecuciones, las tribulaciones, hermanos, las aflicciones, es un tema que no nos gusta hablar, pero lo tenemos que hablar, porque es parte del Evangelio, porque es parte de lo que Dios nos ha dicho que vamos a vivir y que vamos a pasar. A Pedro se le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como a trigo. Y Jesús no le dijo, pues no te preocupes, Pedro, yo soy tu Dios que te esfuerce, yo estoy contigo y yo soy tu pastor y nada te faltará. Y Pedro, yo no te preocupes, mano, porque vas a callar bocas de leones y todo esto y no la llama no arderá en ti. Va. No. La respuesta de Jesús fue, cuando eso pase, Pedro, voy a orar para que tu fe no falte. No le dijo que lo iba a librar de la zarandeada que le iba a poner Satanás. Y vaya que lo zarandeó. Y vaya que lo zarandeó. Pero la fe de Pedro en medio de esa zarandeada se fortaleció, se afirmó. Y Pedro no hubiera llegado a ser lo que fue, hermanos, si no hubiera sido zarandeado como trigo. Pablo no hubiera llegado a ser lo que fue si no hubiera tenido un aguijón en la carne. Cada uno de los discípulos, cada uno de los cristianos, a lo largo de los siglos, el Evangelio no hubiera llegado a nosotros si la sangre de muchos cristianos no hubiera sido derramada a lo largo de los siglos, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos prueba? ¿Para qué? ¿Para qué estamos enfrentando situaciones difíciles? Las vas a enfrentar de cualquier manera. Todos en nuestra vida vamos a enfrentar dolor, vamos a enfrentar enfermedad, vamos a sufrir pérdidas, vamos a sufrir por diversas situaciones. Todos, hermanos, lo quieras o no lo quieras, lo vamos a vivir. La diferencia es cómo lo vas a vivir. A través de cada una de esas experiencias, ¿vas a magnificar el nombre de Cristo? ¿Cada una de esas experiencias va a redundar en el progreso del Evangelio? ¿O te vas a hundir en un mar de desesperanza, de desgracia, de pena, de dolor, de autocompasión? Y te vas a hundir hasta el fondo del mar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a magnificar a Cristo? A través de los momentos difíciles que vamos a experimentar durante nuestra vida. Los vamos a experimentar.
quieras o no, los vamos a experimentar. Y ya será decisión de cada uno cómo lo vamos a pasar. Oramos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. No quisiéramos, Señor, que las tribulaciones, las aflicciones, las tristezas, las pruebas fueran parte de tus preciosas y grandísimas promesas que tienes para nosotros. Pero son parte, están en el paquete y las aceptamos como tales. Señor, en el mundo tendremos aflicción, pero nuestra confianza es que tú venciste al mundo. Señor, Satanás nos ha pedido para ser zarandeados como trigo, pero tú estarás intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Y Señor, todo lo que estamos viviendo y todo lo que hemos experimentado tiene que magnificar el nombre de Cristo. Si alguien, Señor, ha sufrido la pérdida de un ser amado, que puede encontrar el consuelo, Señor, bendiciendo y animando a otra persona que está pasando por el mismo dolor. Si alguien, Señor, ha perdido su estabilidad espiritual, emocional, que se pueda afirmar y que pueda, Señor, también ayudar a otros a que se afirmen en la fe del Evangelio. Señor, permite que como cristianos en todo momento podamos magnificar el nombre de Cristo. Que no seamos nosotros, que no hablemos de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestras prisiones, sino que digamos, pero en medio de todo esto, Cristo se glorificó, Cristo se magnificó, el Evangelio siguió creciendo, lo que yo viví sirvió para que otros se animaran también a seguir predicando al Señor sin ningún temor. Hermoso ejemplo tenemos en Pablo en estos versículos. Permite, Señor, que puedan ser parte de nuestra vida y que sean parte de lo que tenemos ahora en ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo y muchas gracias, Señor, por la vida de cada persona que está unida en medio de esta transmisión. Padre, bendíceles y guárdales, Padre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con todo el pueblo de Dios, y que aprendamos a magnificar el nombre de Cristo aún en nuestras situaciones de dolor y de prueba que estamos pasando. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.